Muy bien, buenas noches. Entonces vamos a estudiar hermenéutica. Vamos a hacer una introducción a la hermenéutica en el libro de Sproul, de cómo estudiar e interpretar la Biblia. Bien. Eh, bueno, hoy en día es muy común que las personas de alguna manera se reúnan y hagan estudios bíblicos. Es algo que es común y en muchas iglesias se hacen lo que se denominan estudios bíblicos, células o estudios de hogar. Cuando las personas se reúnen en estos estudios bíblicos, pues por lo general empiezan a plantear un tema de las escrituras y después sigue la pregunta. La pregunta es, ¿qué opina del texto? Entonces la persona, bueno, yo opino tal cosa, y entonces el otro dice, no, a mí me parece que es esto, y el otro dice, a mí me parece que es lo otro. Entonces caen como en diferentes opciones, como en diferentes pensamientos, y realmente cada uno piensa como cree que debe ser para aplicar el texto, ¿cierto? Entonces, eso pues no es lo correcto. Esto ha tenido consecuencias, y las consecuencias que se han tenido es las que vivimos hoy en día. Son consecuencias complejas de malas interpretaciones bíblicas. Ahora, muchas personas ven en las escrituras como algo que no es fácil de fácil interpretación. ¿Mm? Entonces, como que es difícil encontrarle sentido a lo que la palabra dice. Entonces, como que no es fácil de amoldear las escrituras a los intereses particulares de las personas. Por ejemplo, una persona llega y dice, bueno, voy a estudiar la Biblia. Y empieza a estudiarla, y empieza a estudiar, no sé, Génesis, Números, Éxodo, y no encuentra una relación práctica con su vida. Eso le desanima para el estudio de las escrituras. Dice, como que no encuentro algo que me hable a mí, ¿cómo puedo estudiar esto y cómo puedo sentirlo para mis intereses con mi vida particular? Entonces pareciera que como que la Biblia no da una respuesta, eh, entonces terminan no estudiándola, ¿verdad? Hay confusión en el estudio de las escrituras y en simplemente leerlas y sacar análisis personales. Ahora, lo que sí es cierto es que la Biblia misma, dice lo que es correcto y es el pensamiento divino. Pero es necesario que nosotros veamos que la Biblia, aunque es un libro sencillo, no necesariamente fácil. Es decir, la Biblia está para todo el mundo. Cualquier persona puede leer las escrituras, porque es sencilla en muchos aspectos. Pero que sea sencilla no significa que no sea, que no tenga ciertos principios en los cuales nosotros tenemos que tener claros para estudiarla. Y esos principios, digamos, es lo que tenemos que pensar, que es la hermenéutica. Para poder interpretar las escrituras hay reglas. Hermenéutica viene del griego hermeneun, que es interpretación. La interpretación son los parámetros o las reglas que nos dicen si lo que estamos nosotros leyendo nos da los parámetros para que lo que nosotros estemos leyendo le hagamos la interpretación correcta y no lo que a nosotros nos parece. Si yo no tengo reglas interpretativas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como hacen los hermanitos cuando se reúnen en una casa y dicen, ¿qué opina de este pasaje? No, me parece que este pasaje pues me habló a mí porque yo ayer tuve un problema. No, a mí me parece que este pasaje es esto. Cada uno dice lo que le pareció del pasaje, pero no tienen en cuenta que ninguna regla, sino que están interpretando según sus intereses y buscando que sus intereses se acoplen a lo que las escrituras digan. Es necesario que existan reglas de interpretación. Entonces, estas reglas de interpretación bíblica hacen que nuestros propios prejuicios no sean los que determinan, sino que es la misma escritura la que dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces,
Lo que venimos a hacer aquí no es cómo leer la Biblia, sino cómo estudiar la Biblia. Cómo es de importante tener estos principios hermenéuticos en el estudio de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿con qué comienza el material? ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Cierto? Bueno, nosotros tenemos el ánimo de estudiarla, ¿cierto? Tenemos el deseo de saber qué dice la palabra de Dios. Pero a veces tenemos prejuicios en nuestras mentes, como manifiesta el autor, que hacen que no hagamos ese esfuerzo. Y habla de dos prejuicios o dos mitos en relación a no estudiar la Biblia. A veces, digamos, hay razones o circunstancias que se convierten casi en paradigmas o en realidades. Primer mito, la Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos con mucho conocimiento y preparación técnica pueden manejar las escrituras. Ese es un mito. Muchas personas sinceramente lo repiten. Dicen, sí, yo sé que la Biblia es buena, yo sé que la Biblia es correcta, pero el estudio de las escrituras solo lo pueden hacerlo ciertas personas que tengan ciertos estudios académicos o de alto nivel que puedan acercarse a un libro tan difícil. Porque como el libro es tan complejo, piensan ellos, eso solamente puede ser para personas que se preparen en algún seminario teológico y puedan acercarse a él, ¿cierto? Y sí, en un sentido, pues obviamente Dios ha permitido que existan personas que han estudiado la Biblia con unos estudios analíticos y con unas bases en los idiomas originales que nos han dado facilidad para muchas cosas. Pero la Biblia es para todos, todos. Cada cristiano que tenga los principios básicos, que sepa leer, ¿cierto? Tiene o puede acercarse al estudio de las escrituras. La Biblia no es solamente para los académicos, solamente para algunos pocos. No es un lenguaje, como dice el autor acá, no es un lenguaje oscuro, esotérico, que solo unos sabios, como el gnosticismo, solo algunos entendidos o iluminados pueden reconocerla. No, cualquier creyente que posea el Espíritu de Dios en su corazón y que sepa leer, obviamente, puede acercarse al estudio de las Escrituras. Debemos perder el miedo a eso. Debemos perder el miedo porque eso ni siquiera pues es protestante, ¿no? El temor o ese miedo o ese mito de creer que nosotros no podemos acercarnos a lo que las Escrituras dicen. No, podemos y debemos hacerlo. Podemos acercarnos a la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros reconozcamos que a medida que vamos estudiando las escrituras, ese mito se va disminuyendo, porque vamos viendo la facilidad que se va teniendo. Entre más usted estudia las escrituras, es menos complejo. Es decir, para usted es complejo cuando no la estudia. Cuando empieza a estudiarla, se hace menos complejo. Así funciona. Si yo no me acerco a ellas, pues siempre voy a estar, uy, no, pero ¿cómo se hace? Pero a medida que ¿por qué? Porque la Biblia es un libro conexo, porque la Biblia va mostrando una cosa y la otra cosa, es siempre en relación. Entonces, cuando yo voy estudiando, voy viendo la importancia de esta relación. El segundo mito, la Biblia es aburrida, ¿cierto? Entonces, es común, ¿no? Hay muchas personas que piensan, que se imaginan que la Biblia, digamos, no es tan especial, no es tan particular, sino se necesita de alguna manera de ponerla más práctica. Ponerla práctica para que en sí misma, porque en sí misma es aburrida las escrituras. No, no es así. La Biblia
la Biblia, aunque en sí misma tiene conceptos con cierta complejidad, pues no es aburrida, no es aburrida. La Biblia en sí misma puede dar vida. No se necesita a alguien que le dé vida. Como cuando dicen, es que en esa iglesia, cuando se predica la Biblia, como que se le da vida a la Biblia. No puede ser que la Biblia uno le dé vida, porque la Biblia es la que da vida. Nosotros no somos los que podemos darle vida a la Biblia. Ahora, ¿por qué no es aburrida las Escrituras? Pues porque las Escrituras tienen una cantidad de situaciones. En las Escrituras hablan de tragedias, las Escrituras hablan de pecados profundos, hablan de situaciones de tristeza, hablan de amargura, hablan de dramas, hablan de situaciones donde cualquiera que se empiece a meter en ellas queda profundamente sorprendido y empieza a ver las realidades que se va encontrando y cómo Dios va solucionándola. La Biblia es el único libro sagrado que no tiene autores, que sus personajes son pecadores evidentemente. De las Escrituras, en su mayoría, exceptuando de pronto Daniel, tuvieron situaciones de pecado, de situaciones de malas condiciones, o sea, la vida normal, ¿sí? O sea, no leemos las Escrituras y nos encontramos personas que nunca pecaron, no hicieron cosas malas. De hecho, hay pecados de los personajes bíblicos que nosotros nos sorprendemos por ese tipo de pecado y decimos, pero ¿cómo llegó hasta esta situación este hombre acá, no? Por ejemplo, Sansón, ¿no? Si vemos a Sansón, un hombre pues tan utilizado que fue por Dios y cómo llegó a esas condiciones porque estaba jugando con Dalila, porque estaba jugando con Dalila. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó este hombre con estas características tan particulares a terminar en esas condiciones, no? Pues cuando uno empieza a leer esa historia bíblica, pues uno queda sorprendido y ve un drama, un profundo drama. Uno lo ve y dice, esto es real, ¿no? Eso es. Ahora, las escrituras son claras. Entonces, esos dos mitos que se dan, ¿no? Que no se puede entender, eso no es verdad. Podemos entenderlas. Que es aburrida, no es aburrida. Podemos nosotros encontrarnos con muchos principios, muchas cosas, muchas historias, muchas circunstancias que son profundas y son buenas. Ahora, vamos a ver la claridad de las escrituras. Los reformadores declararon pues su eterna confianza en lo que ellos denominaron la perspicuidad de las escrituras. Es decir, que las escrituras son claras, o dicho de otra manera, pues la claridad de las escrituras. La Biblia es clara, la Biblia no es oscura, es sencilla, es suficiente para que cualquier persona que sepa leer pueda entender su mensaje básico. Cualquier persona que se acerque a las escrituras puede entender lo esencial de la salvación y la obra redentora de Cristo. No se necesita que sea una persona docta para entender lo suficiente y lo necesario. Ahora, como dice el autor, eso no significa que toda la Biblia es igualmente clara. Obviamente no es así. Hay lo que se denominan pasajes oscuros, ¿cierto? Ahora, como dicen los reformadores, o como manifiesta que decía Lutero, que fue el principio de la reforma. ¿Qué hacemos con esos pasajes oscuros? ¿Qué hacemos con esos pasajes que no son muy claros? Pues se leen y se revisan a la luz del resto de las escrituras, es decir, a la luz del resto de la ¿qué? De la Biblia. Entonces, ¿cuál es la regla que plantea entonces la reforma? La regla que lo veremos en su desarrollo, pero igual es lo que empieza a manifestar los reformadores. Los pasajes oscuros, los pasajes difíciles de entender, se afirman con mayor claridad en las otras partes de las escrituras que dan luz. Si me encuentro con un pasaje oscuro, ¿qué hago entonces?
Busco en el resto de las escrituras, donde el resto de las escrituras me dé luz en el pasaje oscuro. No me quedo en el pasaje oscuro y que el pasaje oscuro sea el que me determine una doctrina. No, sino que voy en el resto de ¿qué? De las escrituras, donde muy seguramente me encontraré con los pasajes que son ¿qué? Claros. Y los pasajes claros me mostrarán lo que es correcto. La Biblia es sencilla, ¿cierto? Nos muestra lo necesario, nos muestra lo suficiente, nos muestra la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se va acercando a Cristo en el pacto completo y el desarrollo de la iglesia y finalmente la escatología, que es el final de los tiempos. Eso es lo que hacen las Escrituras. Nos comunican el plan de redención y nos dicen, como dice la confesión de fe, lo necesario. ¿Para qué? Para la piedad y la salvación. Dicho de otra manera más sencilla, las Escrituras son sencillas y nos muestran lo que necesitamos para saber para nuestra ¿qué? Salvación. Para nuestra salvación. Y las Escrituras o la Biblia es sencilla y es suficiente para mostrarnos cómo vivir aquí en la tierra. Salvación y cómo vivir. Así de sencillo. Las Escrituras no le van a explicar, no sé, el origen del universo en su extensión científica. No le van a explicar eso, ¿no? No le van a explicar, por ejemplo, por qué la drogadicción es mala. ¿Por qué? ¿Por qué no le van a explicar, por ejemplo, que fumar marihuana es malo? Pues porque, pues por la misma razón de que en su Biblia no está tampoco porque Facebook en exceso es malo, por ejemplo. O sea, la Biblia sí nos va a explicar principios de qué, de manejo del tiempo, por ejemplo. Nos va a explicar del dominio propio, ¿cierto? Pero no nos va a decir cosas, y eso es lo que desanima a muchas personas, porque no encuentran cosas con certera en relación a su situación actual, porque es que la Biblia lo que está mostrando es cómo vivir, cuáles son los principios determinantes en que usted pueda vivir de una manera piadosa. Ese es el punto, ¿cierto? La Biblia nos dice cómo debemos vivir en la piedad, y la Biblia nos dice cómo debemos vivir en la piedad y cómo debemos vivir o cómo podemos llegar a la salvación. Eso es así, eso es lo que las Escrituras nos muestran. Ahora, ¿se imaginan ustedes, y eso le gusta mucho a la gente, pensar que la Biblia es una cosa misteriosa, que no es clara, que estamos viendo el principio de la claridad de las Escrituras? Porque las personas creen que de alguna manera lo desconocido, como pensaban los gnósticos, es solamente para un grupo de iluminados y que muchos escritos, para interpretarlos, se necesita de una especie de iluminación especial y particular diferente al resto de la humanidad. Entonces, solamente aquellos que son iluminados pueden acercarse a las Escrituras. Ahora, esto era los gnósticos, pero hoy en día también es muy fuerte esto, ¿no? Ustedes vean por internet y la mayoría de la gente está buscando el nuevo gurú. El nuevo gurú. La persona que trate de dar solución a los misterios de la vida. Llega una persona con ciertas características o hablando de cierta manera y habla de las situaciones de la existencia. Y las personas se aglomeran a escuchar esto, ¿no? Usted mira esa cantidad de visitas y son impresionantes. Por ejemplo, un sermón sobre cualquier pasaje de las Escrituras, a menos que sea un predicador conocido, no es tan visitado como un gurú de internet que da una solución a una situación de la vida. ¿Por qué? Porque esperan algo nuevo dentro de lo misterioso. Entonces, ¿qué cosa misteriosa existe en la vida? Y necesitamos saber qué es lo que nos pueden decir.
¿Qué respuesta nos van a dar? Las escrituras no es así. Las escrituras podemos leerla, podemos entenderla, podemos estudiarla cualquier persona. Claro, sí, hay una particularidad. ¿Cuál es? Pues necesitamos el Espíritu de Dios, ¿no? Necesitamos el Espíritu Santo en el corazón para que nos enseñe. Pero las escrituras son claras, no son enredadas, no son oscuras, no se necesita un nivel intelectual superior de ninguna manera. Las escrituras puede llegarse o cualquier persona puede llegar a ellas de una manera sencilla, de una manera fácil, estudiándolo. ¿Sí? El cristianismo bíblico, como dice aquí el autor, no es una religión esotérica. Su contenido no se oculta tras símbolos vagos que requieran de algún tipo de ingenio especial para captarse. No se requiere ninguna especie de proeza intelectual de ningún modo. Es Dios revelándose al hombre y es Dios mostrando las escrituras desde su óptica, desde su pensamiento de una forma fácil. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿es claro esto? Las escrituras son claras. Las escrituras son claras. Las escrituras se pueden estudiar y no hay problema. Y si quieren el término teológico, entonces para que lo anoten, o ya lo tienen ahí, la perspicuidad de las escrituras, ¿no? Pero básicamente es que las escrituras son ¿qué? Claras y suficientes. Como dice el capítulo 1 de la confesión, ¿sí? Capítulo 1 de la confesión, ¿no? Son claras, son suficientes, podemos entenderlas, podemos comprenderlas. Ahora, entonces, las escrituras son claras, y si son claras, entonces ya no tenemos o no podemos o no debemos pensar que no es para nosotros, sino que es para cualquier persona que sea cristiano. El otro problema, entonces ya quedó ese problema resuelto, o sea, las escrituras definitivamente son claras. El otro problema que plantea el autor es el problema de la motivación. Aquí es cierto lo que dice el autor, o sea, aquí el punto, como dice él, no es cómo leer la Biblia, sino cómo estudiar la Biblia. Hay mucha diferencia entre leer y estudiar. Leer es algo que se puede hacer pausadamente, como un pasatiempo, de una forma casual, ¿cierto? Trabajos, situaciones que uno puede estar leyendo el periódico, uno puede leer muchas cosas. Pero estudiar las escrituras no es tan simple. Sí necesita un esfuerzo y necesita una motivación. Eso sí es verdad, ¿no? Si la persona no hace un esfuerzo en el estudio de las escrituras, pues se va a encontrar un poco desanimada en la respuesta que se obtiene. No, la persona tiene que esforzarse. Es un trabajo, es un esfuerzo constante. El problema aquí entonces no es la falta de inteligencia. Aquí el problema no es la falta de sabiduría, ¿cierto? ¿Cuál es el problema entonces? Como dice el autor, el problema es que somos perezosos. Ese es el lío del pueblo cristiano. Y buscamos cosas, como por ejemplo, que la escritura no es clara. Buscamos cosas, como por ejemplo, que eso es solo para intelectuales. Pero la realidad no es esa. La realidad es que somos perezosos. ¿Por qué? Porque las escrituras exigen un esfuerzo. La pereza hace que nosotros seamos constantemente desanimados en las cosas espirituales. Y es algo por lo cual el creyente tiene que luchar. Nosotros como creyentes no estamos inmunes a la pereza y necesitamos ser disciplinados en el estudio de las escrituras. Por eso necesitamos orar al Señor para que nos dé la gracia y nos dé la fuerza para perseverar. La pereza entonces, como dice el autor acá, ha estado con nosotros desde la maldición de la caída. Ahora nuestro trabajo está mezclado con sudor.
Crecen con más facilidad las malas hierbas del pasto. Es más fácil leer el periódico, es más fácil ver una película que estudiar la Biblia. Esa es la realidad, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, es que yo no tengo tiempo de estudiar la Biblia, pero ya vieron la última de Avengers que dura más de 3 horas, pero para leer las escrituras sí no hubo un tiempo, ¿no? Pero es la realidad, es más fácil, ¿por qué? Porque es más fácil, porque es entretenido. Es decir, usted se mete en una película o lee una noticia o está viendo unas noticias o ve un partido de fútbol, lo están entreteniendo. Eso es algo que es entretenido. La Biblia usted no puede verla así. La Biblia necesita un esfuerzo. Hay gente que dice, no, es que yo me entretengo tanto leyendo la Biblia. Yo a veces pienso, ¿cómo será eso? O sea, ¿cómo se entretiene? O sea, lo desanima a uno porque uno no se entretiene tanto. O sea, ¿cómo? O sea, yo me entretengo viendo una película, pero la Biblia sí me exige un esfuerzo diferente. La película está diseñada para que yo me entretenga, ¿sí? Entonces, todo lo que está planteado en esa película, si es de interés para mí, o un partido de fútbol de alguna manera, o todo, está desarrollado para que yo esté entretenido. La Biblia no está, o sea, la Biblia no está desarrollada, no está escrita para entretenerlo a usted. Entonces, sí necesita, entonces, que usted haga un ¿qué? Esfuerzo. Necesita que usted haga un esfuerzo constante, eh, porque si no lo hace, entonces no va a poder tener un avance en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, como dice aquí el autor, ¿no? El problema no es solamente que no se estudia, o sea, ni siquiera se lee, ¿no? ¿Cuántas personas de nuestra congregación, por ejemplo, han leído toda la Biblia? Y pueden haber personas que llevan años sin leer la Biblia. Pueden haber pastores que no han leído la Biblia. Delicado, ¿cierto? Si no la han leído, pues mucho menos van a que estudiarla. Pues si leerla es la parte sencilla, porque leerla en un sentido es la parte más sencilla. Estudiarla es lo complejo, ¿no? Eh, bueno, aquí lo que plantea el autor, básicamente lo que ustedes ya han leído es de la ignorancia del pueblo cristiano en relación a las escrituras. Las personas no se motivan constantemente eh, del estudio de las escrituras. De hecho, los seminarios, tristemente, yo a veces veo los programas de los seminarios teológicos y las materias de estudio bíblico a veces son muy pequeñas, son pocas, ¿no? La mayoría son consejería, sociología, cosmovisión, pero de estudio de texto, pues lastimosamente ya no es tan común, ¿no? Eh, ahora, los fundamentos bíblicos para el estudio de las escrituras. Eh, vamos a ver entonces cómo las escrituras, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Si algún hermano quiere leerlo, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, te repetirás a tus hijos, que hablarás de como te dije, de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus... Aquí Dios soberanamente ordena que su palabra sea enseñada, ¿cierto? Tan diligentemente que penetre al corazón.
El contenido de esta palabra no deberá ser mencionado en forma casual u ocasional. La orden del día, de cada día, es la exposición repetida. La orden de atar a la mano, la frente, los postes y la puerta deja claro que Dios está diciendo que la labor debe llevarse a cabo por cualquier método que se requiera. La constancia de transmitir las escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. 3, 14 al 17. Pero persiste en lo que has aprendido. Hasta el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo el mundo. Entonces, primero persiste en lo que has aprendido. Es decir, no se puede tomar las escrituras como algo de un día. Como que yo hoy leo, estudio algunas cosas y ya. No se puede tomar las escrituras de esa manera, ¿cierto? Es necesario la perseverancia para tener un fundamento sólido de las escrituras. Muchas personas pueden ir a una buena iglesia, pero no crecen en la fe y no crecen en las escrituras. ¿Por qué? Porque no son perseverantes en ellas. O porque piensan que ya llegaron a todo el conocimiento que deberían llegar. Porque piensan que ya saben todo. No. El crecer en las escrituras es una cosa de persistencia en ellas, de constancias. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pablo se refiere a la capacidad de las escrituras para dar sabiduría. Cuando la Biblia habla de sabiduría, se refiere a una clase específica de sabiduría. El término no se emplea para controlar la habilidad de ser avesado en las cosas del mundo o de poseer ingenio necesario para escribir un almanaque popular de anécdotas, dice el autor. En términos bíblicos, la sabiduría está relacionada con la cuestión práctica de aprender una vida agradable a Dios. Entonces, si miramos, por ejemplo, los proverbios, nos permiten observar cómo Dios nos da claridad y el comienzo de esa sabiduría correcta, de poner en práctica los principios de una manera correcta, pues se encuentra en el primer principio, el temor de Dios. El temor de Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. El temor como una actitud de respeto, como una actitud de reconocimiento. Es necesario conocer, pero para adquirir sabiduría se necesita realmente el estudio de las escrituras con constancia, entendiendo que las escrituras nos dan la sabiduría necesaria. Dicho de otra manera, ¿cómo pensamos correctamente? Si pensamos bíblicamente. Así de sencillo. ¿Cómo pensamos incorrectamente? Cuando pensamos ¿cómo? Según nuestros criterios. Hay dos formas de pensamiento. Según lo que usted piense que es la existencia y la realidad, o según lo que la Biblia diga de la existencia y de la realidad. Si usted vive de acuerdo a sus preceptos, pues ese pensamiento es equivocado y eso no es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Cuando pensamos de acuerdo a cómo Dios piensa. Pero ¿cómo sabemos cómo Dios piensa? Pues estudiando las escrituras. No hay otra forma de saber cómo Dios piensa. ¿Cómo hago para ser sabio? Las personas a veces dicen, Dios dame sabiduría, oran por sabiduría y está bien orar por sabiduría. Pero si yo no estudio las escrituras, entonces la posibilidad de ser sabio
va a ser muy pequeña, así usted sea un cristiano. Porque usted necesita tener la cosmovisión, el pensamiento de Dios. Y eso es lo que hace que usted pueda ser sabio, porque ya no piensa según el criterio del mundo, según sus propios deseos, sino el conocimiento de Dios. Así de sencillo, eso es básicamente lo que quiere decir el autor. ¿Por qué? ¿Por qué entonces esa sabiduría es sabiduría? Porque si estudio las escrituras es lo que me da sabiduría. Y dice el versículo. Porque las escrituras es ¿qué? ¿Inspirada por quién? Por Dios. ¿Mm? Es el pensamiento de Dios, ¿cierto? Al contrario, es la inspiración, es el pensamiento divino. Ahora, como veíamos cuando estudiábamos la confesión de fe, lo trascendente, el Dios todopoderoso, el Dios todoeterno, que nosotros no podemos ni siquiera percibir algo de esa trascendencia, ¿qué hace? Tenemos que poner la perspectiva correcta. El Dios todopoderoso, trascendente, que no está contaminado con el pecado, que es absolutamente santo, que es absolutamente poderoso, que no tiene, o sea, en sí mismo, la seidad, que en sí mismo está satisfecho, que no necesita del hombre ni de la existencia nuestra para ser, sino que es ese Dios en esencia, ese eterno, ese santo Dios, ¿qué hace? Se comunica. ¿A quién? Al hombre. ¿Cómo se comunica? Por medio de la inspiración. Dios, las escrituras, son inspiradas por Dios, son respiradas por Dios. Entonces lo que tenemos nosotros es ¿qué? El pensamiento del Eterno en este libro. Eso es una cosa impresionante. O sea, usted no tiene un libro cualquiera. Tiene el pensamiento de Dios. Dios hizo esta revelación para usted. Y es en lo que menos invertimos el tiempo, ¿no? Pero hay otras cosas que no son revelación, sino que salen del corazón humano, que nos llaman más la atención. Lo que hablamos hace un momento de los gurú y todo ese tipo de cosas. No son del corazón de Dios. Y nos llaman la atención. Que no está mal muchas cosas, ¿no? Seguramente habrá muchas cosas positivas, ¿no? No estamos hablando de eso, sino de la inversión del tiempo en relación a lo que es correcto y lo que podemos saber nosotros. Las escrituras son inspiradas por Dios, es el pensamiento divino. Es el autor de cada cosa, de lo que está ahí. Podemos estar confiados en ellas. Y las escrituras, entonces, como dice el pasaje, es útil para enseñar. Una de las prioridades más importantes que Pablo menciona en la forma destacada en que la Biblia nos es útil, ciertamente la más útil, es la enseñanza o instrucción. Podemos tomar la Biblia y sentirnos inspirados o conmovidos o experimentar otras emociones intensas, pero nuestro mayor provecho está en ser instruidos. Es decir, empezamos nosotros a crecer en las escrituras. Enseñamos y crecemos. Esa es su utilidad. ¿Por qué estudiamos las escrituras? Porque necesitamos conocer al Señor. ¿Quién es Dios? ¿De qué se trata la Biblia? ¿A dónde nos lleva? Todos nosotros vamos leyendo las escrituras y vamos conociendo quién es Jesús, su gracia y su salvación. Y en un sentido, todo cristiano es un teólogo. En un sentido, no necesariamente profesional, pero sí es un teólogo en el sentido práctico. A fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra.
El cristiano que no esté diligentemente dedicado a un estudio serio de las Escrituras simplemente es deficiente como discípulo de Cristo. Para ser un cristiano adecuado y competente en las cosas de Dios, debe uno hacer más que asistir a sesiones de participación y las fiestas de la congregación, ¿no? O algunas reuniones. No hay forma de que simplemente en la predicación ya la persona tenga todo el conocimiento necesario. La predicación es importante, pero es necesario que cada creyente entonces también tenga las herramientas suficientes para el estudio de las Escrituras. Así debe ser. Bien, ¿cómo la ven hasta ahí, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte de esa parte? ¿O ya quedó claro? ¿Listo? Entonces vamos hasta aquí, esta primera parte. ¿Listo? Ya